Sacó a Beatriz, me dice que Beatriz me está generando un problema con la reunión. ¿Sí? Sí, y la sacó de la reunión literalmente. Ella es así. Hasta en Él estos sabe por qué hace medios. sus cosas. Pero ¿cómo así? Ay, qué vergüenza con Beatriz, pero literalmente la sacó de la reunión. ¡Ah! No sé qué hacer, bueno, le voy a escribir. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la profe Beatriz? Que no era mi intención sacarla de la reunión, que puede volver a entrar. Así es ella, ve, hasta en estos medios literalmente no me está dejando grabar. Entonces, Jime, ahora sí ya está grabando y todo esto quedó grabado además. Profe, claro que sí, profe. No, muchísimas gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Estamos pues en este espacio de lunes de currículo. Ya es un espacio que tenemos desde el proyecto de innovación curricular para la escuela y hoy nos estará acompañando nuevamente la profesora Ofelia Roldán. Ella es asesora para la renovación curricular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y es licenciada en Educación, magíster en Desarrollo Educativo y Social y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y también tiene estudios de postdoctorado en investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Bueno, en esta ocasión entonces vamos a estar conversando sobre el enfoque de las capacidades humanas y los retos a los que nos enfrentamos para incorporar dicho enfoque en todas las etapas curriculares del proyecto de innovación curricular. Entonces, hoy nos interesa mucho explorar las dimensiones pedagógicas, didácticas y evaluativas en este enfoque. Entonces les agradecemos a todos y a todas los profes que se están conectando, que podamos aprovechar este espacio para conversar mucho con la profesora Ofelia. Entonces pueden hacer sus preguntas por el chat o en cualquier momento pues intervenir frente a, pues, a lo que se considere. Y bueno, la profesora Ofelia estará moderando este espacio. Profesora, muchísimas gracias y yo también voy a estar muy atenta a lo que usted considere que también pueda aportar o apoyar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues como siempre les digo, es muy placentero para mí venir acá a conversar con ustedes. Esperemos que hoy sí podamos tener un mayor tiempo de conversación. Yo voy a presentar pues algunos elementos que me parece que son fundamentales para poder dar la discusión y para ir aterrizando, digamos, este enfoque de las capacidades, como decía Giselle, pues a lo largo de todo el proceso curricular, desde lo macro hasta lo micro. Bueno, entonces voy a presentar, como les dijo, ¿cómo se llama la presentadora? Jimena. A Jimena, como les dijo Jimena, pues la idea es que no esperemos hasta que se finalice la presentación, puede ser si en algún momento se les ocurre hacer un aporte, preguntar algo, en fin, que podamos conversar. Como bien saben ustedes, lo que yo traigo acá para compartir con ustedes es fruto del trabajo que hacemos en la facultad que venimos haciendo en la Facultad de Odontología y muy especialmente con dos compañeras que hacen parte de la comisión para la renovación curricular, que son Lady Valderrama, que ahorita pues por ahí se mostró, no sé si aún está conectada, y la otra es la profesora Elizabeth Llano, que también es odontóloga y también trabaja pues con nosotros en la comisión, y Lady es socióloga. Bueno, quisiera pues como para animarnos un poco a esta discusión, compartir con ustedes a manera de provocación estos dos textos o estas dos citas, una de Nussbaum y la otra de Freire, que pues creo que viene muy al caso. Dice Nussbaum: otras capacidades cruciales están en riesgo de perderse en el frenesí competitivo, capacidades cruciales para la salud interna de cualquier democracia y para la creación de una cultura mundial decente, capaz de abordar de manera constructiva los problemas más apremiantes del mundo. La capacidad de pensar de manera crítica, la capacidad de trascender las lealtades locales y acercarse a los problemas mundiales como un ciudadano del mundo, y la capacidad de imaginar comprensivamente
la situación del otro. Y nos dice Freire, mediante la educación podemos comprender antes que nada qué es el poder en la sociedad, iluminando las relaciones de poder que la clase dominante convierte en oscuras. También podemos preparar y participar de programas para cambiar la sociedad. Claro que sí. Claro que si no estamos convencidos de la necesidad de cambiar, no seremos educadores que podamos convencer a nadie respecto al cambio. Yo creo que estos dos textos son bien provocativos porque realmente el enfoque, digamos, de las capacidades es un enfoque, digamos, bien atrevido, es un enfoque, como lo dice la misma Nussbaum, un enfoque rebelde, un enfoque irreductible, es decir, no es para continuar haciendo lo mismo, realmente es para encontrar alternativas que permitan habitar este mundo de otra manera y relacionarnos de otra manera y construir maneras de ser y de hacer diferentes. Ustedes entonces plantearon algunas preguntas, yo las voy a leer rápidamente para que las tengamos presentes, porque primero pues voy a hacer como un abordaje de algunos elementos, como les decía, pero es muy probable que en la medida que vaya avanzando en esto, pues se vayan contestando y también pues luego habrá un espacio ya más particular para cada una de ellas. Entonces ustedes preguntaban, ¿qué conjunto de criterios se deben tener en cuenta desde el enfoque de capacidades para orientar el diseño curricular en lo particular relativo a decisiones sobre el horizonte pedagógico, formación integral, decisiones sobre normativas, decisiones sobre ingreso, proceso de formación, certificación de los estudiantes, decisiones sobre ingreso, proceso de formación y permanencia de los profesores, decisiones sobre las estrategias para el desarrollo de los principios curriculares, decisiones sobre estrategias de evaluación de la propuesta curricular, sobre las áreas formativas, problemas de formación, posturas y vocaciones, sobre las didácticas, profesores, equipos de profesores, contenidos, estrategias, medios, espacios, etcétera, y decisiones en los diseños de cursos u otros tipos de componentes curriculares. Como pueden apreciar, o sea, esto es pues amplísimo, es muy probable que hoy pues no vamos a poder alcanzar a abordar todo esto, sin embargo es muy importante pues porque eso da cuenta que hay un interés por concretar, digamos ya en lo que ese enfoque, pero ya en los asuntos mucho más puntuales de la cotidianidad. Bueno, entonces la propuesta, digamos, de curricular del desarrollo de las capacidades realmente se presenta, es como un modelo alternativo a lo que ha sido la educación tradicional. Eso ya nos pone en un punto de enunciación muy interesante y entonces tendríamos que mirar y qué va a ser, por qué es alternativo y qué es en lo que no podría caer, porque ya sabemos que el proyecto capitalista globalizado, que está centrado en el conocimiento, en la tecnología, en la innovación y la investigación, asuntos supremamente importantes, pero ¿qué hace este proyecto capitalista globalizado? Se centra en esto, pero reduce la educación a un asunto técnico-científico, convierte la ciencia y el trabajo inmaterial en fuerza productiva preponderante, que ya sabemos que desafortunadamente incrementa las brechas de la inequidad y no le atribuye importancia al componente político e ideológico de la educación. Y eso nosotros lo hemos reflejado en todos los niveles, desde lo micro, en las relaciones pedagógicas y en la construcción de subjetividades, en esa cotidianidad de las relaciones entre docente y estudiante, en las relaciones meso, pues también los procesos institucionales y su relación con los procesos locales y qué está pasando en la política, en las políticas, etcétera. Y en lo micro, también lo hemos reflejado cuando aparecen las reformas educativas, y ustedes saben que pues en América Latina en la última década ha habido reformas en todos los países,
en la última década, no, pues en la segunda década de este siglo, reformas educativas en todos los países y muchas veces, precisamente porque ese proyecto globalizado desde el capitalismo nos envuelve de qué manera que muchas veces no hay tiempo para analizar a fondo las reformas educativas, sino que el análisis básicamente se hace es cómo hay que ajustarse a ellas, ¿cierto? Lo mismo sucede muchas veces con las políticas públicas, avanzan y avanzan y la educación muchas veces ni se percata de eso. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que necesitamos espacios urgentes de actuación para comprender esos intereses que se ponen allí en juego, que están disfrazados, como lo decía Freire en el texto, pero que allí hay un poder dominante que de alguna manera hay que tratar de transparentar. El capitalismo cognitivo busca la homogeneización de la educación y eso también sabemos que debido a eso, entonces por eso pensamos en un enfoque como este, porque es necesario pluralizar el relato educativo, es decir, considerar otras cosmogonías, otras lógicas, otros desarrollos, orientar los procesos desde una perspectiva local, ¿cierto? No es tanto este afán por las tendencias europeas, las tendencias norteamericanas, aunque eso es lo que se nos está presentando en las políticas educativas y en las reformas, pero tendríamos que tener alerta la mirada para ver cómo lo hacemos de una manera distinta, darle lugar a aquellos grupos y poblaciones que han sido excluidos, negados, incluso hasta borrados, imaginar otros mundos posibles y clarificar el punto de enunciación, es decir, centrarse en un enfoque de capacidades para desarrollar un proyecto educativo implica que se va a pensar en otras dinámicas para interpretar la realidad, para interpretar los mismos procesos y otras dinámicas pedagógicas, tratando de reconfigurar o resignificar mejor el vínculo pedagógico y el vínculo social. Y esto tiene una estrechísima relación con esa digamos, resignificación del conocimiento en relación con el sujeto y del sujeto con el contexto. En todo esto, realmente lo que podríamos pensar es que hablar de un enfoque de capacidades es interesarnos en la pregunta por lo humano, ¿cierto? Y por lo humano desde una perspectiva integral, ¿cierto? Que estamos hablando de todas... y eso entonces ya nos pone en el lugar de pensar el sentido de la educación desde el enfoque de las capacidades tiene que ser muy distinto. Y esto nos va dando pistas para poder pensar también, bueno, el asunto del horizonte formativo, el asunto de una formación integral, pues es que aquí se va presentando de una manera muy clara, porque el sentido de la educación desde este enfoque no puede ser solo capacitar o hacer competente o acreditar para el desempeño de una profesión, tampoco puede ser solo desarrollar la capacidad productiva y empresarial o ajustar los estudiantes a lo que hoy tenemos, a la sociedad de hoy, y por eso se dice que la vida es así, entonces es así y se tiene usted que acomodar. Es todo lo contrario, porque como lo plantea Freire, la educación tendría que ser praxis, o sea, esa reflexión y acción de los hombres y las mujeres sobre el mundo para transformarlo, y eso implica que entonces hay que contribuir o favorecer el desarrollo de esas capacidades que permitan analizar críticamente la realidad en clave de justicia social, derechos y vida digna, independiente de la profesión para la cual se esté formando. De desarrollar la capacidad de cuestionar, emitir juicios, asumir posturas, tomar decisiones. ¿Y esto cómo se hace? A través de las didácticas y de las metodologías, ¿sí? Y realizar acciones transformadoras. Miren que ahí hay una clave muy importante, o sea, y siempre me lo escucharán a mí, el asunto de las capacidades no es que esperemos a que termine su formación para que ahí sí empiece a hacer transformaciones.
es desde su mismo rol de estudiante en el contexto universitario donde tienen que, y en el contexto social donde tienen que verse esas acciones transformadoras. Entonces, de acuerdo con esto, la responsabilidad de la educación superior es crear oportunidades para que se puedan desplegar esas libertades sustanciales a las que hace alusión Nussbaum. Y eso implica tres cosas que las vamos a llevar desde que estamos hablando del horizonte de formación hasta que llegamos a la más mínima actividad en el plano de lo microcurricular, que tiene que ver con facilitar el descubrimiento de las potencialidades que tienen los sujetos, que fíjense que a veces los procesos pasan tan de largo que las personas no alcanzan a entender toda la cantidad de potencialidades que tienen y por lo tanto si no las descubren no las van a desarrollar. Acompañar en la conversión de esas potencialidades en funcionamientos y a favorecer el despliegue de esos agenciamientos, entendiendo el agenciamiento como el aporte que hace cada sujeto a los cambios estructurales en función de un orden social equitativo y una vida digna. Ahí podríamos decir que está, digamos, un pilar central de este enfoque. Ahora, entonces, ¿cuál es el desafío? Cómo orientar procesos educativos que favorezcan la emancipación de las personas a partir de ese desarrollo de capacidades y que no es otra cosa que pensar en sujetos que hagan de su profesión una posibilidad de vida en relación, pero digna. Y fíjense por qué subrayo lo de vida en relación, porque es que el desarrollo humano tiene que ver con esa posibilidad de ser proyecto individual, pero también proyecto colectivo. Entonces, sentir también tiene mucho que ver con que estas personas que están en el proceso de formación sientan la necesidad de cambio y entendiendo allí que en proceso de formación también estamos los profesores, sientan la necesidad de cambio y construyan con otros y otras la posibilidad de ese cambio y se asuman como parte de un proyecto colectivo. Esto es bien importante y eso entonces va a terminar, y luego también lo iremos viendo a lo largo del proceso, en que es importante acreditar unos funcionamientos en lo técnico, en lo científico, en lo experiencial, pero que también cuando se terminen los procesos haya una trayectoria ya de agenciamientos en el contexto, tanto en el contexto local, ¿cierto? Aquí, entonces, ustedes a veces me ven que traigo gráficos. ¿Por qué? Porque estamos digamos, en permanente construcción de este proceso para tratar de entender el enfoque mientras, digamos, más uno lo va abordando, más cosas interesantes le alcanza a ver para poder que esto sea comprensible también por todas las personas que lo van a implementar. Entonces, cuando, digamos, Nussbaum plantea 4 tipos de capacidades. En este gráfico nosotros las podríamos ver cómo se articulan y sobre todo eso qué pistas nos va dando para poder avanzar en los procesos educativos. Entonces, las primeras a las que hace alusión son las capacidades básicas. Esas capacidades básicas que las podríamos entender o que se entienden como las potencialidades. Y ahí es donde se dice, bueno, los procesos educativos tienen que ayudar a que ese sujeto se reconozca en su potencia, es decir, que se reconozca él mismo, pero que también sea reconocido por los otros y muy especialmente en este caso por quienes están animando su proceso de formación, como son los educadores, que sea reconocido como un sujeto que tiene potencialidades y que tiene potencialidades no solamente para trabajar, ¿cierto? Sino que tiene potencialidades en todas las dimensiones humanas que ya las hemos nombrado y que entonces tiene que ver lo físico madurativo. Él tiene potencialidad para crecer y madurar, pero en lo afectivo tiene potencialidad para sentir y vincularse con otros. Y esa vinculación depende de cómo sea favorecida por los procesos educativos, le va a permitir va a tener muchas posibilidades en la vida o se las va a negar,
¿Por qué? Porque no desarrolló, digamos, todas esas potencialidades de la manera adecuada, entendiendo que es una persona que tiene potencialidad, pero que construye proyecto con otros para resolver situaciones, y no solamente las situaciones de lo laboral, todo tipo de situaciones, valorar y regular la vida con otros, todo lo que tiene que ver con esa dimensión ética, crear y disfrutar. Fíjense, por ejemplo, que en esta de la lúdica es tan importante porque decimos, estos muchachos están desmotivados. ¿Quién los motiva? Es que no les interesa nada. Finalmente es que esta dimensión de la lúdica, el disfrute, la creación, de la valoración del aprendizaje o el disfrute de aprender no ha sido estimulada. Entonces, fíjense que no favorecer el desarrollo de todas estas potencialidades, incluso nos va a menguar la posibilidad de desarrollar lo laboral. Entonces, tiene que, digamos, cada una de las profesiones pues sabe que tiene que desarrollar unas capacidades en lo laboral, pero que tienen que ser asociadas con todo esto. Actuar colectivamente, que tiene que ver con ese sujeto político, que es, digamos, el que atraviesa toda esta propuesta de Nussbaum, porque este es un proyecto ético-político de desarrollo humano. Todo el asunto de la comunicación, es decir, pues ya ustedes saben que existen cursos enteros para desarrollar cada una, pues para abordar lo que habría en cada una de estas dimensiones. En ese sentido, entonces, eso que pasa en la universidad, eso que pasa en un aula de clase, en un laboratorio, eso tiene que ver con una experiencia educativa que, según Nussbaum, entonces debe estar orientada a ese cultivo de humanidad, que no es otra cosa que este desarrollo de estas capacidades básicas o potencialidades. Acá es muy importante enfatizar en esto. Se trata de un sujeto concreto. Fíjense que generalmente programamos para el estudiante de octavo semestre, de quinto semestre, ya creo que en otras ocasiones lo hemos dicho, ese estudiante no existe. Existe el estudiante de carne y hueso con nombre y apellido que es distinto, y por lo tanto favorecer el desarrollo de ese sujeto tiene que ser entenderlo como concreto, como único, como singular, como un sujeto situado, como un sujeto que se relaciona, pero sobre todo como un sujeto también que es integral. Ese tránsito entonces de las capacidades básicas a las internas es lo que se logra gracias a los procesos educativos. Y aquí es donde, siguiendo a Nussbaum, podríamos decir que cuando la persona desarrolla ciertas capacidades que ya puede ser o hacer lo que él valora ser o hacer, podríamos decir que ha llegado al plano de los funcionamientos. Él puede actuar y puede tomar ciertas decisiones para hacer o hacer. ¿Qué es lo más bonito de esta propuesta o de este enfoque? Es que no se queda ahí, o sea, se pasa al de las capacidades combinadas que ya tienen que ver con los agenciamientos. ¿Y qué es el agenciamiento? Ya es la acción emancipatoria, es decir, ya es esa persona que se ha dado cuenta que hay necesidad de cambiar cosas, empieza a actuar para lograr con otros aportes a ese cambio estructural que se requiere. Entonces, fíjense que es muy, muy interesante porque desde acá se nombran como capacidades y ahí están. Acá ya el sujeto puede funcionar, digamos, si lo fuéramos a decir con el mismo término de funcionamientos, pero acá funciona con una perspectiva de transformar realidades, transformarse él mismo y transformar realidades. ¿Y eso en función de qué? De que efectivamente ese sujeto y los grupos y con aquellos con quienes él tiene relación puedan trabajar en función de el verdadero ejercicio de los derechos, aportar a que efectivamente los derechos no se queden en mera declaración discursiva, sino que el derecho pase a ser algo efectivo, pero como lo plantea Nussbaum, no solo para una persona, es para todos en condiciones de igualdad, pues o más de equidad. No sé si hasta ahí puede haber alguna pregunta o alguna intervención, porque esto sí es muy importante que nos quede siempre claro, porque se habla de capacidades en términos generales, pero habría que mirarlo acá. Si lo vemos en este gráfico, entonces, el despliegue de las capacidades
digamos, está orientada, ¿cierto?, hacia realmente hablar de capacidades, es hablar de desarrollo humano, y hablar de desarrollo humano desde esa perspectiva integral e integrada. Y entonces ahí serían, bueno, las centrales realmente son expectativas de vida, expectativas de desarrollo. Estas son las que ya tiene cada persona, ¿cierto? Las básicas son sus propias potencialidades, las internas, esas que ha ido desarrollando gracias a la intervención educativa, y las combinadas es cuando ya empiezan sus agenciamientos. Entonces ustedes tendrían que preguntarse, desde cada curso que ustedes orientan, a ver, entonces, yo puedo favorecer a través de las distintas metodologías que utilice y demás, favorecer el desarrollo de capacidades internas, pero a ver, ¿qué oportunidades se están dando en el contexto interno universitario y en la relación de la universidad con el otro contexto local y global para que efectivamente esa persona pueda entrar ya a hacer ciertos agenciamientos y que esos agenciamientos se constituyan digamos, en elemento o en un ingrediente importante de su evaluación, y que no nos centremos solo a evaluar lo que tiene que saber y de pronto tiene que repetir, sino que evaluemos aquellas transformaciones que ha hecho a partir de la información que ha recibido o de los procesos en los que ha participado. Entonces, miren que desde acá, desde este enfoque, cada persona es un fin en sí mismo. Entonces, por eso esto empieza a tener muchas contradicciones con los modelos actuales educativos, porque entonces nos interesan los porcentajes, cuántos ganaron, cuántos perdieron, nos interesan los números, las cifras, y dentro de eso se nos olvida cada persona que, según Nussbaum, es un proyecto en sí mismo. Lo que interesa es la calidad de persona, la calidad de vida en las personas, en su individualidad y en su colectivo, pero no solamente las cifras. Y el foco central es la justicia social. Entonces, esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, cuando se trata de cursos que son muy técnicos, entonces es como si eso no tocara este enfoque de las capacidades desde una perspectiva integral, porque entonces es a que aprenda, digamos, esta técnica o esta metodología de archivística, por decir algo, y entonces, pero ¿dónde quedó que se comunique, que desarrolle la capacidad de vincularse con otros, que sea capaz de resolver situaciones para mejorar las condiciones de vida de otros? ¿Dónde queda eso? Y eso no lo podríamos dejar solamente a aquellos cursos que tienen un poco más que ver como son las ciencias sociales humanas, sino que esto tiene que ser el eje transversal de todo. Ofelia, por acá levantó la mano la profesora Edilma Naranjo. Adelante, profe. Buenas tardes, profesora. Yo le voy a hacer una pregunta y puede que usted la haya resuelto en alguna otra ocasión. Lo que pasa es que yo no he estado en las otras presentaciones que usted ha hecho. Sin embargo, mirando la presentación que hace y retomando las ideas de la primera diapositiva, donde mostraba cuál es anterior, no, antes, esa. No, la que sigue. No, la que sigue. Y esa, ahí, donde se habla de un proyecto capitalista globalizado, centrado en el conocimiento, la tecnología, la innovación y la investigación. Yo tengo varias preguntas porque la vengo escuchando sobre el enfoque de las capacidades y lo veo muy valioso. Sin embargo, veo una realidad muy distinta en la universidad. De hecho, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué tan contradictorio es que esta propuesta, esta transformación curricular se llame innovación curricular y tenga un enfoque de capacidades? Teniendo en cuenta que la innovación hace parte de un proyecto capitalista globalizado, ¿sí? Entonces, ahí me hago, bueno, es posible que sea solo lenguaje
aunque considero que el manejo del lenguaje, de la terminología es clave, es también una posición política y esta propuesta es muy política desde el enfoque de las capacidades. Entonces, me pregunto eso. Lo otro que me pregunto en la medida en que se avanza es ¿cómo es posible aplicar este enfoque de capacidades y ver a cada persona como un fin en sí mismo si la universidad tiene una mirada precisamente capitalista, neoliberal, donde le pide al profesor es productividad? Y muchos de los profesores de cátedra son los que están asumiendo esta formación de estos estudiantes, porque los profesores de planta están dedicados a la investigación productividad, que es lo que está midiendo Colciencias. Entonces a estos no les da el tiempo sino de dar una sola cátedra. ¿Eso cómo lo podemos confrontar, cómo lo podemos mirar y cómo lo podemos trabajar para poder desarrollar ese proyecto completo y esa formación integral? Muchísimas gracias. Profe, muy interesante pues esas preguntas, ¿cierto? Digamos, tendríamos que mirar el asunto de la innovación, porque igual también entonces estaría el conocimiento, la tecnología, la investigación. Es decir, a ver, la palabra innovación, pues si la buscáramos pues como significado, pues implica transformación, algo nuevo, algo que aparece o que se resignifica, que es totalmente nuevo, que aparece como resignificación de otros asuntos. El asunto es con qué fin, cuál es la finalidad, es decir, cuál es la razón y cuál es la finalidad de la innovación, que es solamente para producir más conocimiento, o la innovación, digamos, o más bien, el conocimiento producido se convierte en innovaciones, en la mayoría de las veces de orden tecnológico y demás, y eso representa mayor ganancia en términos digamos, del capital. Entonces, digamos, la tendencia hoy, y usted lo dice muy bien, la tendencia hoy es a que el conocimiento, pues el conocimiento hoy es un factor, es una mercancía que se vende, y en esa misma medida pues va a engrosar las aras del capitalismo, ¿cierto? Entonces el asunto sería, lo que estamos diciendo, ese proyecto capitalista globalizado tiene que ver con eso, cómo todo esto se va cooptando, pero para engrosar las aras del capital. La innovación, porque puede haber una innovación de carácter social que no representa, digamos, esas ganancias, representa otro tipo de ganancia en términos de beneficio social y de transformación de condiciones de vida. Entonces yo diría, el asunto no sería el término de la innovación, y creo que usted lo dijo bien. Ustedes hablan de un proyecto de innovación curricular, ¿o cómo lo denominan? Sí, es proyecto de innovación curricular. Sí, entonces yo diría, bueno, ¿cuál es el punto de enunciación? ¿Desde dónde ustedes están hablando de esa innovación para que no se parezca a ese término innovación desde este proyecto globalizado? Si fuera una innovación que efectivamente se nutre con ese enfoque de las capacidades que va por otro lado totalmente distinto a este. Entonces, eso es una de las cosas, yo diría, es el término en sí mismo, la innovación, pero depende de dónde. Aquí estamos diciendo al servicio de esto. Entonces, ojo, porque ahí es donde no da tiempo, no da espacio para mirar ese componente político e ideológico de la educación, porque solo nos interesa la productividad. Con lo otro que usted dice, pues es una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo, digamos, que uno escucha en muchos espacios de la universidad, ese asunto de la productividad, de que hay que atender esto, nos tenemos que ajustar a esto, y entonces si en una universidad pública no se hacen ese tipo de debates para tratar de transformar eso que hoy nos está demandando el mundo capitalista, ¿dónde va a haber la transformación? No estaría en ninguna parte. Entonces, pensar en un enfoque de esta naturaleza
es pensar en que tendrán que darse cambios estructurales profundos, si no es un asunto de un discurso con unas prácticas que se van a parecer mucho más digamos, al modelo que siempre tenemos. Entonces, y ustedes todos saben muy bien que las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, pero esto sí tiene que estar soportado en esa disposición en que tienen que haber cambios estructurales de diferente naturaleza. Al interior de las aulas, pues en esa relación de profesor y estudiante, pero también de cómo están estructurados los procesos administrativos, las relaciones de la universidad con el contexto, las relaciones, pues, es decir, en todos los campos para ir transitando hacia eso que nos está mostrando el modelo. Porque, por ejemplo, y ahí vamos a una de las preguntas, bueno, ¿qué criterios se deberían tener cuando se habla del ingreso de los estudiantes? Entonces, tendríamos que estar pensando, bueno, en el mundo capitalista lo que nos dice es, bueno, escojamos los mejores y los mejores son los que ubicamos en ciertos lugares porque necesitamos que produzcan. Estamos haciendo exactamente igual. De acuerdo con un enfoque de estos, el ingreso de los estudiantes a una universidad pública no tendría que ser por el puntaje, por unas pruebas, tendría que ser, por un lado, pues buscar que todos pudieran entrar, pero en el caso de pues, que no fuera posible, entonces por lo menos que no sea revictimizando a las que ya son víctimas de procesos educativos de pésima calidad, donde no han tenido las posibilidades y están compitiendo con otros que tienen grandes posibilidades. Entonces, ¿sí se da cuenta, profe, que esto tiene una serie de implicaciones profundas? Estamos diciendo exactamente, usted lo hablaba, los profesores de cátedra, claro, pero es que si hubiera una conciencia, digamos, social y una perspectiva, como lo plantea Nussbaum, de un proyecto colectivo, los profesores de cátedra es muy probable que pudieran tener otras posibilidades, pero como vivimos en un mundo capitalista que es sálvese quien pueda, los que están acomodados no van a hacer nada para que los otros se acomoden. Entonces, fíjense que esto, por donde lo miremos, para ser consecuentes con el enfoque, tendrían que darse muchos cambios. No se irán dando de una vez, pero a mí me parece que sí es una apuesta ética y política muy interesante desde una facultad o una escuela que pueda ir incursionando en eso, teniendo en cuenta que por lo menos tiene que empezar a ser consecuente con aquello que vaya planteando en la medida de las posibilidades, y tendrán que darse muchas luchas alrededor de esto para que efectivamente haya un enfoque como lo queremos. No sé, profe, si se siente respondida, si tiene otras inquietudes. Muchas gracias, profesora. Muy interesante su respuesta. Realmente usted lo que nos deja es más inquietos, ¿cierto? Claro. Porque lo que hay que mirar es una propuesta de escuela. En ese sentido, no solamente mirar contenidos o mirar ahora, sino un proyecto a largo plazo que se vaya modificando y se vaya adecuando a la propuesta, al enfoque, perdón, de capacidades, porque usted misma lo dice, no es solamente adecuar el aula de clase, los contenidos o la forma de verlo, sino que está implicando inclusive transformaciones universitarias. Menciona la forma de ingreso y eso es todo un trabajo que no se va a lograr de la noche a la mañana, entonces paulatinamente, pero la escuela puede dar un gran paso con esa propuesta. Muchísimas gracias. A usted, profe. Sí, es muy interesante, digamos, y por eso digo, hay cosas que de una no se podrán lograr, pero se van logrando. Por ejemplo, si ya llegaron los estudiantes a la escuela o a la facultad, si ya llegaron y por cualquier circunstancia lograron pasar, algunos que no tienen esas capacidades necesarias para poder continuar su proceso de formación, digamos, de pregrado. Entonces, ahí tiene que haber, desde una perspectiva crítica, unas alternativas muy claras para poder acompañar a aquellos que desde que inician se ve que están quedados por muchas circunstancias, pero no es, bueno,
vámonos dejando y sigamos con los mejores. No, pues es decir, esos son pequeños ejemplos, pero por donde se mire hay inequidades, y entonces si este es un enfoque centrado en la equidad, en la justicia, y sobre todo buscando una vida digna para todos, todos esos asuntos los tenemos que considerar. Por eso hablamos, acá es la pregunta por lo humano, ¿cierto? Entonces, aquí después de fíjense, ¿para qué es que se contribuye al desarrollo de estas capacidades que sí son del individuo? Para que pueda, digamos, un país, una localidad, poder disfrutar de esas condiciones, de esas capacidades centrales que son la vida, la salud, todas estas que plantea Nussbaum. Pero las demás es las que nos toca favorecer en el desarrollo a partir de los procesos educativos. Entonces, de acuerdo con eso, es muy importante aquí, este cuadrito tiene muchas cosas, no vamos a ver sino algunas, porque lo hemos venido construyendo justo para ir encontrando salidas a este planteamiento de Nussbaum. Entonces, por ejemplo, ella plantea, la vida es una capacidad central, ¿cierto? Eso, digamos, y dice no morir de forma prematura, eso implica todas las dimensiones del ser humano, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles serían esas capacidades internas que hay que favorecer desde la educación? El reconocimiento de su ser multidimensional, ¿cierto? El cuidado de sí. Y esto nosotros lo escuchamos por toda parte, pero sin embargo encontramos personas que entonces las prácticas alimenticias no son saludables, no hacen ejercicio físico, no tienen relaciones interpersonales sanas, no han aprendido a manejar el estrés y la incertidumbre, no tienen en cuenta asuntos de bioseguridad, no han construido expectativas de vida y logros. Eso tiene que ver con el desarrollo de capacidades para la vida, sí, pero ¿dónde las desarrollan? No hay un curso que diga, vamos aquí a desarrollar capacidades para la vida. Son todos los que tendrían que aportar a eso, ¿cierto? Si lo miramos, por ejemplo, desde la integridad física, entonces ella dice, libre circulación, protección frente a violencia, sano ejercicio de la sexualidad y la reproducción. ¿Cuáles dimensiones están más implicadas aquí? La afectivo-erótica, la política y la comunicativa. Entonces, ¿cuáles capacidades hay que desarrollar o favorecer su desarrollo a lo largo de todo el proceso? La lectura crítica de los ambientes de interacción y el fortalecimiento del autocuidado. La construcción de relaciones interpersonales basadas en el respeto, la equidad, el cuidado, la seguridad. La denuncia de situaciones de violencia y disolución de vínculos en casos de relaciones dañinas. ¿Eso quién lo hace? Un enfoque por capacidades. Y miren que eso no es un curso en específico. Algunos pueden estar más orientados a eso. De tal manera que, ¿y eso cómo se ve favorecido para que la persona pueda hacer sus agenciamientos? A través de vivir o digamos tener un ambiente educativo o una cultura del cuidado, o una legislación y un sistema de justicia protectores de la vida. Y hay una cantidad de cosas que cuando esto se empieza a ver como más en pequeño, empezamos a decir, sí, hay una legislación protectora de la vida, y entonces cuando la persona trabaja 20 horas para ganarse el sustento, no tenemos una legislación protectora de la vida, pero tampoco hemos aprendido como colectivo a trabajar para reivindicar esos derechos a una legislación que sea protectora de la vida. Y así podríamos decir todas, porque entonces, si nosotros hablamos de las capacidades, la única que sí se trabaja, la que más se favorece generalmente es esta, que está mucho más asociada con lo laboral. Entonces, dice, sentidos, imaginación y pensamiento. Entonces ella dice que se pueda la libertad para sentir, imaginar, pensar, experimentar, producir en ámbitos científicos, políticos, artísticos y religiosos. Esta implica dimensiones, podríamos decir, la política, la lúdico-estética, la cognitiva, la comunicativa y la laboral. Aquí apenas estamos haciendo, digamos, que
como un enunciado pequeñito de algunas capacidades, pero es que uno pensando el ser humano en su gran capacidad, son muchas las que podrían irse incluyendo allí, dependiendo, unas que son generales y otras, en este caso de lo laboral, ya particulares para cada profesión. Pero miren, por ejemplo, aquí, una capacidad interna que yo diría, y pues y ustedes saben que he trabajado en todos los sistemas, en todos los niveles del sistema educativo, y diría, no hemos hecho lo suficiente para ayudarle, para favorecer que los estudiantes desde pequeños desarrollen esa disposición permanente al aprendizaje, que eso sea una capacidad ya que cada vez se va fortaleciendo. Y por eso, pero ¿cuál es la pereza? No es pereza, no es que el estudiante le dé pereza, sino que no ha desarrollado su capacidad para aprender. No valora el conocimiento, eso es una capacidad, valorar el conocimiento, la producción mediante la investigación, el uso de la investigación para poder identificar, comprender y transformar las situaciones, los fenómenos, las prácticas e ideologías que generan malestar o son complacientes con la injusticia. Si nosotros tuviéramos desarrollado todas esas capacidades, les aseguro que no habría injusticia, porque esa persona, que todas las personas seríamos intolerantes ante la injusticia o ante la violencia o ante la corrupción, pero esas capacidades no están desarrolladas en todos los seres humanos. Entonces, puede haber desarrollado una gran imaginación para transformar cosas, para aplicar tecnologías, pero le quedó faltando eso. Y entonces ahí vemos el país que tenemos o el mundo que tenemos, porque la corrupción se ve pues en todos lados. La autodirección en su desarrollo personal y profesional en contextos de intersubjetividad. Entonces, esto pareciera como una cosa, pues todo el mundo dice lo mismo, sí, eso hay que hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo en mi curso, ¿cómo favorezco esto? Que este muchacho vaya disponiéndose a aprender de manera permanente y que no tenga que estar empujado por una nota, ¿cierto? Eso hace que para poder lograr eso se requerirían entonces ambientes educativos mediados por la investigación, pero no la investigación para obtener más puntos en conciencias, sino la investigación como posibilidad de lo que estamos diciendo acá, para identificar, comprender y transformar situaciones, fenómenos e ideologías que son complacientes con la violencia, con la corrupción, o ambientes que son de participación, donde se construyen confianzas, donde hay libertad, donde hay creatividad y hay posibilidades de autodirección. Entonces, fíjense que, y así podríamos mencionar cada una de estas, de lo que plantea Nussbaum, pero tenemos que bajarlas. A ver, de todo eso, yo cómo favorezco desde mi curso, desde la tutoría que doy, desde lo que hago, cómo puedo favorecer eso. Porque miren, por ejemplo, aquí cuando hablamos de razón práctica. Entonces, esa razón práctica, capacidades internas asociadas a ella, la persona puede emitir juicios, tomar decisiones, resolver situaciones, pero si tenemos ambientes educativos coercitivos, donde el estudiante no puede contradecir, porque entonces ya tiene problemas con el profesor, será muy difícil que pueda desarrollar esa capacidad. Miren, por ejemplo, se requieren ambientes educativos fundamentados en la participación, el reconocimiento, los desafíos, la experiencia, pero no los retos que pongo a competir el uno con el otro, no, los desafíos, porque esos son los que ayudan a desarrollar esa capacidad, esa razón práctica. Y así podríamos mirar todas las otras. Entonces, yo creo que este es un elemento muy importante, porque si estamos en un enfoque por capacidades, esto tiene que estar reflejado y tiene que iluminar el horizonte, la metodología y las estrategias evaluativas, porque yo tendría que evaluar, a ver, cuál es la capacidad de juicio que tiene esta persona, cuál es la capacidad de tomar decisiones, no solamente de repetirme una teoría que yo le compartí. ¿Cuál es la capacidad de participar en espacios gremiales y de vindicación de derechos, por ejemplo? ¿Cómo estamos formando o cómo estamos contribuyendo a esa formación de personas que efectivamente
luchen por los derechos junto con otros. Y tiene que ver con una capacidad de centrarse de sí para comprender y apoyar a otros en sus situaciones particulares o para trabajar conjuntamente con otros. No sé si al respecto hay algún comentario, pues ahí está un ejercicio que vamos haciendo en la comisión y que estamos pues compartiendo con los profesores también, de mirar esto como que esto es un asunto de todos. Y por eso es tan triste cuando uno está como metido en este cuento, cuando se habla, porque todo esto es el relleno, supuestamente, ¿cierto? Porque entonces se habla de unas habilidades blandas, se habla de otras que son las duras, son las que producen y son las que desarrollan las tecnologías, pero lamentablemente, si estas no están, las otras sí que nos traen dolores de cabeza cuando sí se desarrollan muy bien, pero esto queda de lado. No sé, profe, si hay alguna, me gustaría pues escucharles algo al respecto. Profes. Ofelia, yo creo que No. hay un asunto que me parece muy interesante del planteamiento, como el planteamiento que nos hace, es que, claro, nosotros podemos hacer un esfuerzo por desarrollar esas capacidades básicas y convertirlas en capacidades internas en términos de funcionamientos. Pero si no logramos precisamente desplegar también esas capacidades combinadas en términos de ambientes, de espacios, de interacciones que enriquezcan, pues será muy difícil, ¿cierto? Yo siento que este esquema que uno lo ve como muy fácil, es todo un desafío, ¿cierto? Verlo acá es, uno dice, bueno, aquí hay una propuesta muy clara, pero sabemos que el reto está en llevar esto a la práctica cotidiana en las aulas de clase, en los ambientes mismos de la escuela. Y yo siento que ahí tenemos un reto con todos los profesores, pero también con los estudiantes. Y yo creo que usted y yo lo conversábamos la semana pasada. A veces también, y tenemos que hacer un proceso también de formación y sensibilización a los estudiantes, porque esto implica también poner a los estudiantes, asumir a los estudiantes como sujetos también adultos y responsables, ¿cierto? No en la condición de menores de edad, sino de mayores de edad, ¿cierto? Y yo creo que eso también significa un reconocimiento distinto de los actores que están como involucrados, pero sin duda creo que aquí hay una oportunidad muy valiosa para nosotros como escuela, precisamente en lo que planteaba el profesor Didier, que ya asumir este enfoque es ya tomar una postura política. Y yo creo que eso sí es importante hacerlo explícito en términos también de ir construyendo estos horizontes, este enfoque en las capacidades como el horizonte pedagógico por el que está y por el que quiere transitar la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Por aquí voy a hacer dos preguntas que deja la profesora Edilma antes de darle la palabra a la profesora Natalia, que levantó la mano. La profesora Dilma pregunta, teniendo en cuenta la actualidad, ¿de qué manera la educación mediada por las tecnologías contribuye en forma negativa o positiva al desarrollo de estas capacidades? ¿Y qué exigencias tiene para el profesor este enfoque? Bueno, yo diría que, pero adelante la otra profesora. Profe Natalia. Bueno, profe, gracias. Gracias. Profe, yo quería sumar algo respecto a las preguntas de la profesora Edilma iniciales, y es plantear pues desde mi perspectiva y el estudio de este enfoque que saben que ha sido pues de mi interés. Estoy escuchando entrecortado. Natalia, se te escucha como lejos. Natalia, se te escucha entrecortado. Muy lejos. Esperen, profe, yo hago un ejercicio a ver si me funciona mejor. Ahí me escuchan mejor. Un poquito. Sí, ahí me escuchan mejor. Habla de corrido a ver cómo se te escuchan a ti. Ahí me escuchan mejor. Sí, está mucho mejor. Bueno, ya. Es que como esta es hora de salida del colegio, estaba yendo por los niños al colegio y tengo puestos los audífonos. Entonces, a propósito de las capacidades instaladas. Entonces, que lo que les iba a decir era que quería plantear algunas ideas respecto a las preguntas iniciales de la profe Dilma, pero partiendo también de mi interés del estudio de este enfoque, pues ya hace varios años,
y es respecto al proyecto de innovación curricular. Siento yo y pienso que mayor innovación que plantear un enfoque del siglo XXI que tiene total pertinencia no solo para la escuela, sino para la humanidad y para las ciencias sociales y humanas, ya plantea una perspectiva ética y política de cómo comprende la Escuela Interamericana de Bibliotecología la educación, a la luz de la justicia social, a la luz de la equidad. Creo que la innovación es una palabra también, así como los burócratas usan las palabras como interculturalidad para decir que lo están haciendo, pues la pregunta es cuál es el rol de la academia, de la universidad, de nosotros como maestros y maestras para pensar qué hacer y cómo hacerlo, ¿cierto? Y qué enfoques plantear además allí. Creo que el de las capacidades, por supuesto, es completamente pertinente y que si bien sabemos que el sistema funciona de otros modos, eso no quiere decir que mientras el ministerio pueda plantear las palabras inclusión, interculturalidad, capacidades, nosotros también nos las podamos plantear, pero bajo una adhesión ilustrada, es decir, sabiendo verdaderamente qué significan estas para la educación. Entonces, pues como plantear que esto es para mí muy, muy importante y que incluso en esos comentarios, porque estaba escuchando atentamente todo lo que la profe Falia también nos decía, de los profesores de cátedra y también lo que la profe Ilma nos planteaba, el enfoque es una parte para mí del modelo que no solamente implica pensar en los y las estudiantes, nos implica pensarnos a nosotros como parte orgánica de la escuela interamericana, de la universidad, del sistema de educación superior, y en tanto nos implica también pensar en ese otro y esa otra como docente de cátedra y cuál es mi relación allí. Entonces, a mí me parece pues que este es un enfoque completamente pertinente que está a la luz de las principales innovaciones que se hacen a nivel mundial hoy día en perspectiva interseccional, intercultural y anticolonial. Y pues quería pues como hacer ese aporte allí particularmente. Profe, súper importante y pertinente, porque con eso que usted dice me hace pensar a mí, es que este enfoque se constituye en una manera de ser, y en una manera de, pues es decir, apropiar este enfoque implica una manera de ser y de habitar el mundo con otros, implica revisión de prácticas, revisión de discursos inicialmente, pero también revisión de prácticas para saber, bueno, cuáles son consecuentes con esto y cuáles no, porque hay muchas cosas que hemos ido naturalizando pese a que son injustas, a que son inequitativas, y entonces es como si no hubiera otra posibilidad, sino que así fue y las naturalizamos. Y con eso lo que estamos haciendo es, pues, justo que a veces criticamos las actuaciones de otros o del gobierno, en fin, pero en el espacio más pequeño estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que esto sí, esto es un asunto que no es así tan sencillo, esto no es que cómo lo hacemos y entonces ya hay unas metodologías para hacer esto y de una vez, no, esto es todo un proyecto de transformación cultural, me parece a mí, de transformación cultural, de transformación educativa, que tiene que empezar a dar frutos en la medida en que vamos avanzando a pequeños pasos, los que se puedan dar, porque ya sabemos, ni podemos ir de manera frontal contra un sistema, pero sí no podemos ser tan obedientes, que es lo que nos vayan diciendo, y entonces eso que nos van diciendo por ahí lo vamos haciendo, porque entonces, ¿quién va a poder detener o ayudar a cerrar esa brecha de la inequidad si nosotros antes la vamos fortaleciendo? Pero eso sí nos implica mirarnos a nosotros, por ejemplo, con lo que plantea la profesora Edilma, ¿qué exigencias tiene para el profesor este enfoque? Yo diría que tiene tantas implicaciones que van pues, o que tienen que ver con la resignificación del rol del docente hoy, ¿cierto? ¿Cuál es cuál es el lugar del docente hoy cuando hay tanta información que el estudiante puede acceder a ella? Pero ¿cómo la lee? ¿Cómo es que yo le puedo aportar para que efectivamente logre darse cuenta y actúe en consecuencia? Pero primero nos tenemos que dar cuenta nosotros. Y implica también pues una vivencia realmente del enfoque.
y eso tiene de largo y tiene de ancho muchísimo. Es esa resignificación de ese rol, porque fíjense que, por ejemplo, pues hoy, y ahí de una vez cogiendo lo de las tecnologías, yo diría, las mediaciones tecnológicas, pues son muy importantes, pueden ayudar a muchas cosas, pero no se puede perder lo humano en medio de esa mediación. Entonces, estarían los ambientes educativos, yo creo que ustedes eso lo saben muy bien. Pueden haber ambientes educativos virtuales mucho más, potencialmente mucho más ricos para el desarrollo humano que otros presenciales que están todo el tiempo viéndose. Eso depende, o sea, yo diría, las tecnologías nos pueden ayudar en muchas cosas, pero también es decir, yo creo que es que la tecnología ayuda a ver cómo hacemos las cosas, pero el qué sí lo tenemos que tener muy claro, y el qué no nos lo va a dar la tecnología, el qué nos lo va a dar la capacidad de pensar y de comprender el enfoque y poder comprender las relaciones a partir del enfoque. No sé si eso responde un poco. Usted también, profe Dilma, si tiene Sí. si tiene aportes sobre Es esto. que la escucho y me hago más preguntas. A mí me Esa es la provocan idea, hacer profe. preguntas y yo las hago y puede que me malinterpreten, pero las tengo que hacer porque esto surgen y yo creo mucho en la potencia que tiene una pregunta, sea porque se apruebe o no lo que se pregunte en ella, pero también porque puede resolver a futuro inquietudes. Escucho esos retos que hay para el profesor y vuelvo y me sitúo en la parte administrativa. Hay profesores que no van a creer en este enfoque, ¿sí? ¿Por qué? Porque están convencidos de este enfoque global y lo están trabajando y le apuntan a eso, pero hacen parte de la comunidad educativa. ¿Cómo hacer para conversar sin desconocer a ese ser que tiene su individualidad, que tiene su libertad, que estamos en una institución con libertad de cátedra, pero que no vaya a desenfocar el enfoque que propone la escuela? Entonces, porque no podemos desconocer esas realidades. No todos tienen que estar de acuerdo con la propuesta. ¿Cómo hacemos para que allí haya algo más armónico y que además personas que no conocen el enfoque se vayan identificando con él y se vayan preparando para lograr lo que se pretende? Porque es posible que a la gente se le sensibilice y lo logre, pero no se puede pretender que se logre de la noche a la mañana, ¿sí? Sino que implica todo un proyecto. Por eso, al principio, cuando empecé las preguntas, decía, esto es una propuesta que no es para aplicarla inmediatamente, sino que es de largo aliento. Pero me preocupa cómo hacer con aquellas personas que inclusive no van a verle el valor a este enfoque o no lo van a considerar. Sí, profe, usted tiene toda la razón cuando dice eso, y cuando se piensa en transformaciones, en cambios culturales, ustedes saben que eso se puede demorar 20, 30 años para que se vaya dando, efectivamente haya como ese tránsito a otras maneras de concebir, a otras maneras de hacer las cosas y demás. Sin embargo, yo creo que pues, lo que tenemos más a mano es tratar de, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en la facultad, o sea, diferentes espacios a través de diferentes medios para empezar a conversar sobre esto y empezar a hacer, digamos, cambios y transformaciones con aquellas personas que ya lo tienen más claro, y entonces como eso, como a manera de bolita de nieve, se va yendo y se va yendo. Hay que buscar muchísimas estrategias
porque ustedes saben que esto tiene que ver con los imaginarios, con las representaciones, y llegar al núcleo de la representación, por ejemplo, de lo que es ser un profesor universitario. Eso se va llegando de a poquito a de pronto influir un poco en las ideas, en las opiniones, pero ya llegar hasta la transformación de las prácticas, eso es de largo aliento. Entonces, yo diría, profe, frente a su comentario, que esto sí, este es un proyecto en el cual también hay que trabajar fuertemente con los estudiantes, y nosotros en estos días nos lo planteábamos en la facultad, de pensar, bueno, los mismos estudiantes se vuelven complacientes con ciertas prácticas y ciertas actuaciones de los profesores que pueden ser, digamos, muy coherentes con este enfoque, pero es porque también ellos hacen parte de esa misma cultura. Miren que, por ejemplo, hay veces que a los estudiantes no les gusta que el profesor les dé espacios de participación. El estudiante quiere que el profesor le entregue todo, le diga todo, le indique todo, porque hace parte de esa cultura. Entonces decíamos, si esto lo vamos empezando con esos estudiantes, digamos, con un grupo de profesores que estén muy convencidos del enfoque, que lo trabajen, que busquen alternativas, y se va empezando desde los primeros semestres. El estudiante cuando empieza a ver las cosas de manera distinta, dice, a la universidad es distinto, no es lo mismo que en el colegio. Pues eso, por poner un ejemplo, pues mínimo, pero esto tiene que ser, digamos, un trabajo que se hace desde diferentes frentes. O sea, aquí hay que trabajar con directivos, hay que trabajar con los estamentos centrales de la universidad, hay que trabajar con los estudiantes, bueno, una serie de cosas, irnos apoyando. Por ejemplo, yo disfruto muchísimo este ejercicio con ustedes porque eso significa que estamos en sintonía, odontología y ustedes, y que ahí vamos trabajando. Todo lo que ustedes van planteando también son inquietudes que le van quedando a uno, como dice la profe, más preguntas para trabajar, digamos, cooperadamente y poder encontrar. Pero si varios nos unimos, yo creo que la cosa va saliendo. No, y yo creo que hay que tener como una gran capacidad frente a ver, a no desanimarse. Yo lo decía la vez pasada, porque esto va tomando fuerza y uno a veces empieza a ver los discursos de la gente y dice, esto está calando, esto va yendo, pero a veces se tiene el discurso, a veces la práctica es lo que más cuesta cambiar. Pero yo creo que sí hay que hacer muchas revisiones de ese rol. Por ejemplo, hay cosas que a uno le preocupan. Digamos, hay profesores, no sé si en la escuela porque no conozco tanto, pero por ejemplo en la facultad, que llevan 20 años de trabajar en la facultad, dice, es que yo de pedagogía no sé nada, es que yo de educación no sé nada. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que entonces lo educativo se vea como de esa manera pues como yo me desempeño? Entonces yo les pongo el ejemplo, es como si yo llevara 20 años siendo odontóloga y diga que yo no sé nada de odontología. Es que ustedes tienen ese rol, ese doble rol, docente y profesional. Igual puede suceder acá. Entonces, pero eso son cosas, digamos, que en la cotidianidad es que hay que irla resolviendo para decir, profe, sí, tú no sabes nada de pedagogía, llevas tantos años, pero ven, miremos esto, porque tú le puedes hacer tanto daño a un grupo de estudiantes como se lo podría hacer a alguien que no se preocupa por actualizarse en odontología, haciendo tratamientos inadecuados. El daño en educación puede que no se vea ya, pero se va viendo posteriormente. ¿Y qué más daño que esta ceguera frente a lo que hoy está pasando en el mundo con esta carrera loca por la competencia y por la productividad? Entonces, bueno, es como eso, pues, muy interesantes las intervenciones de ustedes, porque creo que nos van ubicando en que el trabajo apenas inicia. O sea, la facultad lleva muchos años, por ejemplo, trabajándole a este enfoque y apenas, diría uno, estamos iniciando en muchísimas cosas. Y seguro que va a haber muchas personas que definitivamente no le caminan al asunto. Esa también tendrá que ser otra pregunta interesante que hacer, ¿cierto? Porque también entre las preguntas que ustedes planteaban era, y los procesos, el ingreso
y la formación y la permanencia de los profesores. Entonces, eso tendrá que ver con, me imagino, cuando ya el enfoque se consolide, pues también las convocatorias tendrán algún nivel de exigencia frente al perfil del profesor, y de los que ya están, pues también a través de planes de, digamos, de formación y de acompañamiento y desarrollo docente, hay que trabajar todos estos asuntos de las metodologías, de las concepciones y demás, para poder que el enfoque pueda irse concretando pues en la cotidianidad. La profesora Natalia levantó la mano. Gracias, profe Ofelia. De hecho, yo con eso último que usted plantea, siento que, o sea, yo estudié bibliotecología, empecé a estudiar bibliotecología en el año 2007 y cuando ya salí a la universidad de la maestría era el año 2014. En ese transcurso de tiempo incluso creo que hay muchos hechos que pueden dar evidencia que enfoques como el enfoque de las capacidades empiezan a ingresar a la universidad, tal vez que no entran al tiempo o con la velocidad que quisiéramos que funcionen, pero creo que hay hechos que lo evidencian. O sea, por ejemplo, pensar en el enfoque de las capacidades, como usted bien lo planteaba a través de las 10 capacidades que plantea Martha Nussbaum, tiene en el centro la diferencia. Y al tener en el centro la diferencia incluso, empieza a pensar en esas particularidades. Un hecho así puntual, en términos pragmáticos, por ejemplo, es cuando en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra se hace la lucha para que su primera lengua sea su lengua originaria y su lengua extranjera, el castellano. Y esto nunca antes, o sea, la batalla que se tuvo que dar fue muy importante, pero se logró. Esto implica que se están considerando las capacidades, y no he entendido capacidades como competencias, sino el contexto del que vienen las personas, digámoslo, toda su historia, su herencia cultural, entre muchas otras cosas. Hace muy poco, yo creo que todos y todas esto tal vez lo podemos recordar más, también vimos que hubo un meeting de sordos y sordas de la comunidad sorda a las afueras de la universidad. Pues resulta que la discusión de los sordos no nace ahí, la discusión de los sordos nace casi hace 20 años en la universidad, pero solo hasta ahora se logra consolidar. Y si uno empieza a mirar institucionalmente, por más que estemos enmarcados en un sistema de ciencia y tecnología, en una lógica neoliberal, al interior de la Universidad de Antioquia creo que hay muchos ejemplos que podrían mostrarnos que este enfoque es totalmente pertinente. Por ejemplo, el plan de fomento a la calidad. En el plan de fomento a la calidad de la Vicerrectoría de Docencia empezamos a ver cómo lenguas originarias empiezan a formar partes, cómo tenemos cursos de pensamiento diverso, y diverso no solamente en términos de categorías étnico-raciales, porque acá sí pues está el riesgo de pensar que eso solamente tiene que ver con la pertenencia a ciertos grupos categorizados históricamente en términos de la raza. Entonces creo que también, si bien hay una tensión de lo que podría significar el enfoque de las capacidades, pues también al interior de la universidad todas las tensiones tienen resistencias. Y esas resistencias empiezan a acontecer cada vez con mayor fuerza institucionalmente. Y hay pues como algunos ejemplos en esto último que usted mencionaba, profe Ofelia, que creo que tal cual están en este enfoque y que lo desarrollan desde esta perspectiva. Sí, profe, muchísimas gracias. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, cómo construimos sinergias y cómo nos vamos, lo que se denomina hoy las juntanzas, pero en función de ver, bueno, cuáles son las iniciativas que hay. Estos por unas razones y las otras por otras, pero convergen en algo que tiene que ver con esto, y yo creo que esos son aportes supremamente valiosos que nos van dando también, nos ayudan a construir rutas para poder, digamos, implementar, primero que todo, comprender el enfoque y después poderlo implementar. Yo creo que eso me parece supremamente valioso. Entonces, pues hay que pensar que, es que fíjense, todo por eso, las transformaciones y los cambios son pues de largo aliento. Fíjense, por ejemplo, ¿desde cuánto se está hablando de equidad de género? Y pues digamos en nuestro país, por decir algo. ¿Desde cuándo? Y sin embargo vemos todas las dificultades que hay, todas las inequidades que hay. Sin embargo, hay avances significativos en ese sentido, y esos son los que hay que seguir potenciando. Bueno, de acuerdo entonces con esto y con las preguntas que ustedes hacían, realmente el enfoque, y que se constituye pues como en el fundamento pedagógico,
ilumina o tiene que iluminar absolutamente todo. Entonces, eso, digamos, en la facultad que nos ha implicado, la revisión de todo, empezando por la revisión, digamos, de la misión y la visión de la facultad. Incluso la revisión de la misión y la visión de la universidad, porque uno encuentra algunos asuntos incoherentes, otros muy consecuentes, pero bueno, hasta allá pues no hemos llegado como a decir en este, porque les digo, por ejemplo, cosas como que se habla de la excelencia, y ya sabemos desde dónde viene todo el enfoque de pensar en la excelencia educativa y en todo esto, y pues y muchos otros asuntos, pero pues eso en su momento pues se podrá, digamos, hacer alusión, pero por lo menos internamente, por ser este un proyecto de facultad, entonces sí, al revisar encontrábamos que misión y visión ya quedaban cortas o en algunos asuntos eran incoherentes con el enfoque, entonces todo eso ya digamos, se trabajó y lo trabajamos con todos los profesores. También se revisaron políticas y se revisaron los principios. O sea que, digamos, este fundamento pedagógico apoyado pues en el enfoque de las capacidades ilumina para la revisión de esto que tiene que ver con una filosofía institucional y apoya también para todo el proceso que tiene ya que ver con los niveles macro, meso y microcurricular. Entonces, a partir de ahí empezamos, porque se está haciendo en este caso la renovación de la propuesta curricular del programa de pregrado. Entonces se revisó el objeto de estudio, dentro de esto entonces cuáles desafíos se tienen hoy, cuáles son los problemas que hoy enfrenta, digamos, el odontólogo, en el caso de ustedes, pues los profesionales, cuál es la normatividad, tanto a nivel nacional como la internacional e institucional, y cuáles han sido los avances, digamos, del desarrollo, en términos del desarrollo disciplinar. Porque esto entonces tiene que ver para qué, para presentar o diseñar un propósito de formación, unos perfiles de egreso de los estudiantes, perfil de profesor y los resultados de aprendizaje del programa. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, y algunos nos han dicho en algún momento, pero es que ahora hay todo un movimiento de no a los resultados de aprendizaje. Entonces, depende de cómo se están mirando. Nosotros los asumimos como aprendizajes esperados. Cualquier proceso educativo, pues debe pensar, bueno, si se van a desarrollar todo esto, ¿qué esperamos? Eso no significa que tengan que ser lo esperado y que si apareció más no sea valorado, que si apareció menos, qué hay que hacer para lograrlo. Pero el asunto es que, digamos, en la facultad le dijimos no a los resultados, pero desde el enfoque de las competencias, pero estamos trabajando los resultados de aprendizaje o esos aprendizajes esperados consecuentes con todos los desarrollos que se están diseñando en la propuesta curricular. Esto también, el enfoque, pues va a iluminar esa definición de campos de conocimiento y ejes de gestión, las etapas de formación, esos propósitos de formación que tiene cada etapa, el plan de formación, porque pues, mejor dicho, lo que hay que garantizar a lo largo de todo este proceso es la consecuencia, porque vemos que pues si hay un horizonte institucional, unos propósitos de formación, eso tiene que llegar en ese mismo sentido hasta la última actividad en términos de lo micro. Y aquí entonces ya cuáles son esas unidades de organización curricular y ahí qué temáticas se abordan, cuáles son las estrategias metodológicas, las estrategias evaluativas, los resultados. Todo esto en función de que se desarrollen esas capacidades y esos agenciamientos. Entonces, digamos ya ay, discúlpeme que este teléfono, ya para llegar hasta las, ay, ¿yo qué hago pues con esto? Es el fijo y no sé cómo se para llegar a para responder un poco las preguntas y para que conversemos alrededor de ellas, las preguntas que ustedes tienen, dice, ¿qué conjunto de criterios se deben tener en cuenta desde el enfoque para orientar decisiones sobre el horizonte pedagógico y sobre decisiones
decisiones sobre normativas. Ay, disculpen, yo contesto. ¿Aló? ¿Aló? Parece que está malo desde. La verdad es que no sé cómo hacerlo, pero disculpen. Entonces, decíamos, para todo esto que tiene que ver con el horizonte institucional, hay que considerar en términos de criterios, hay que considerar el punto de enunciación. Y ese punto de enunciación, en este caso del enfoque de las capacidades, alinea las concepciones de desarrollo humano, educación superior y ejercicio ciudadano desde una perspectiva de la justicia social, como base del ejercicio de los derechos en función de una vida digna. Entonces, eso no se nos podría olvidar, porque se está entendiendo el desarrollo humano no como esa posibilidad de tener más para adquirir más, sino ese desarrollo humano desde todas esas dimensiones, y la educación superior comprometida con ese desarrollo humano, pese a que ya no son niños ni adolescentes, sino que pueden ser jóvenes o adultos, pero de todas maneras sí hay, digamos, ciertas, ¿cómo dijera yo?, ciertas dimensiones humanas que no han sido desarrolladas y fortalecidas. Estamos hablando de una formación integral, tendremos que ser consecuentes con eso y generar alternativas para que esas personas desarrollen eso que pese a que tengan 20 o 30 o 50 años no lo han desarrollado. En términos de la articulación, entonces está la claridad en las definiciones, el uso del lenguaje. Aquí en esto es muy particular, o sea, hay algunas personas que dicen, no, es que competencias y capacidades eso es lo mismo, simplemente es cambio de nombre. Y ustedes muy bien lo saben, eso no tiene que ver absolutamente que sea lo mismo, porque tienen un punto de enunciación muy distinto, tienen una perspectiva de lo humano y lo social totalmente distinta. Entonces, ahí hay que empezar a tener en cuenta esa articulación. Cuando yo digo, es que yo dicto clase, es que los estudiantes no pueden participar en definir los criterios de evaluación porque es que ellos no saben. Es decir, hay una serie de terminología que empieza a disonar cuando estamos hablando del enfoque. Entonces, ese cuidado hay que tenerlo. Cuidado en las definiciones, cuidado en el uso del lenguaje que sea consecuente, y otro es esa articulación de lo macro, meso y micro, es decir, que si uno va a revisar una propuesta curricular pueda desde la lectura del horizonte mirar que eso hacia lo meso y lo micro lo que se va es concretando, y que si lo mira de abajo hacia arriba entonces se va ampliando, pero que es consecuente. La revisión crítica de la normatividad, hacer los cambios o ajustes internos posibles y gestionar ante las instancias correspondientes los que sean necesarios. Por ejemplo, nosotros teníamos un reglamento de prácticas formativas. Con este enfoque, ese reglamento tuvo que ser revisado, ajustado para que fuera consecuente. La revisión del 1330, hay que hacerla a la luz de esto. Sí, hay que responder al ministerio, pero ¿cómo lo respondemos y con qué sustentación desde este enfoque? Porque ellos nos están pidiendo otras cosas, ¿cierto? Pues no, ellos nos piden competencias, ellos nos piden un desglose de unas tablas por competencias. Entonces, nosotros no vamos a presentar competencias porque no es el enfoque, presentamos capacidades con la debida justificación. Y así, en términos de lo que decíamos ahorita, la misma normatividad interna de la universidad en algunos casos puede ser contradictoria o coherente con el enfoque, pero eso no lo podemos resolver inmediatamente, hay que buscar las alternativas. Y entender que las capacidades centrales son derechos, que son el norte y la finalidad del desarrollo humano, y que lo que le corresponde a la educación, en este caso la educación superior, es favorecer el desarrollo de las otras capacidades para que efectivamente se pueda llegar a esa formación de profesionales comprometidos
con la reivindicación de los derechos, con el ejercicio de los derechos para sí mismos, pero también con los otros. Cuando hablamos de los criterios ya en términos de la decisión sobre ingreso, procesos de formación, certificación de los estudiantes, pues pienso yo que tendríamos que tener en cuenta las políticas de ingreso que sean consecuentes con el enfoque. Por eso decíamos, y ahora la profe lo tocó, pues hacemos exactamente lo que criticamos del mundo capitalista, pasan los mejores, cuando a lo mejor los que no pasaron eran los que más necesitaban. Y lo otro es, lo que hay que trabajar es en función de que cada vez puedan entrar más, ¿cierto? Que desde lo que plantean, por ejemplo, Bustelo, esa posibilidad de que todos entren desde un mundo que sea pues más justo. Que eso puede ser una utopía, pero si no nos pegamos de las utopías, las cosas tampoco cambian. Los procesos de formación, entonces hay que tener en cuenta que los principios curriculares también en nuestro caso los revisamos, los ajustamos y sobre todo los definimos conceptualmente, consecuente con el enfoque, y llegamos hasta la operacionalización de ellos, porque esos principios a veces quedan como letra muerta. Es decir, la flexibilidad, la inclusión, la no sé qué, pero es como si todo el mundo lo supiera, pero efectivamente no se desarrollan o se operacionalizan en los procesos educativos. Y pues por lo menos para mí los principios se convierten en una manera de relacionarnos, incluso en una manera de ser, ¿cierto? Yo soy flexible, no es que el principio es una cosa que estoy obligada a hacer, no. Si yo entiendo que la flexibilidad es conveniente para las relaciones de uno y otro lado, que la flexibilidad es conveniente para el aprendizaje, que la participación es conveniente, eso se convierte para mí en una manera de ser y de relacionarme con los demás, en mi rol como docente y en mi rol como colega y en mi rol como empleada. Y en mi rol como ciudadana, ¿cierto? Entonces, también acá el asunto de la resignificación de los roles, la integración teoría-práctica. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a la conclusión que no hay cursos realmente teóricos, porque un curso teórico, la información la puede encontrar el estudiante en cualquier parte, pero en un curso teórico no se llega hasta el agenciamiento. El curso teórico se apropia una teoría. Algo tiene que haber para que esos cursos que son absolutamente teóricos terminen con algún agenciamiento por parte de los estudiantes para la transformación de algo. Las metodologías flexibles en atención a la diversidad, no solamente de esa que está marcada por los grupos poblacionales, sino también por los ritmos, los intereses, las expectativas de cada persona. Y eso, pues yo siempre digo, quien sabe el qué, se va inventando el cómo. Si uno sabe que es necesario flexibilizar, se va buscando la manera, no hay recetas, y uno va apropiando ciertas metodologías que permiten cada vez que las personas se sientan más incluidas. Trascender la idea de curso como única manera de aprender, y esto pues también ahí hay que reconocer, la universidad ha venido trabajando de una manera muy significativa en todos estos procesos de las tutorías, de la internacionalización del currículo, de la interculturalidad, porque no es solamente lo internacional, entonces que puedan haber pasantías entre las mismas unidades académicas, entre los pues de diferente tipo, las ayudantías, etc. Y esto lo digo porque pues hay tantas estrategias de acompañamiento a los estudiantes y a veces los directivos o los mismos profesores se quedan como ¿qué ponemos a hacer a este profesor si es que no hay curso? Pero resulta que es que hay una cantidad de alternativas que flexibilizan el currículo y que son tanto o más aportantes para el aprendizaje y ese desarrollo de capacidades, y que todo eso es, pues, todo converge hacia lo mismo, como estamos diciendo, que se pueda flexibilizar. La ampliación de los escenarios de aprendizaje,
decisiones sobre ingreso, proceso de formación, permanencia de los profesores. Entonces está la definición del perfil de ingreso consecuente con el enfoque. Pues eso son ya cosas hacia futuro, espacios de formación entre pares, entre unidades académicas, procesos intencionados a la formación para estos procesos. Yo creo que la educación es como la esperanza y uno diría, a veces las personas que son más reacias a los procesos, las que de pronto pues se declaran absolutamente contra de un proceso, con el tiempo y con los procesos educativos de diferente naturaleza, unos formales, otros informales, otros más de provocación, se van logrando cosas, pues es por lo menos la experiencia que vamos teniendo nosotros. Y también con los planes de desarrollo individual y colectivo. Yo creo que esto es muy importante, pues es un, digamos que como un dispositivo interesante, una estrategia más bien de que así como se acuerda un plan de trabajo con un profesor, se pudiera también acordar planes de desarrollo personal, donde el profesor pueda decir, bueno, ¿qué ayuda necesito de la escuela o de la facultad para yo avanzar en esto? ¿A qué me comprometo? Y que eso pueda tener ciertos espacios de evaluación, como también unos planes de, digamos, de desarrollo colectivo, de grupos de profesores, etc. Las decisiones sobre las estrategias para el desarrollo de los principios curriculares, está por ejemplo el de la flexibilidad, pues como lo más importante es, bueno, conceptualizar el principio, desarrollarlo conceptualmente, pero también poderlo dentro de la propuesta curricular, eso cómo se operacionaliza. Entonces, digamos, en nuestro caso, hablamos de, bueno, la flexibilidad de la apertura al cambio y capacidad de adaptarse a eventualidades, a situaciones nuevas e imprevistas dentro de los límites administrativos y legales, sin perder la estructura y el norte que fijan el objeto de estudio y los propósitos de formación. Por ejemplo, esto de la flexibilidad y nosotros hemos tenido pues algunos cuestionamientos, por ejemplo, frente a la libertad de cátedra, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se entiende esa libertad de cátedra cuando se está construyendo un proyecto colectivo? Que si bien nadie va a estar metido en el aula o en el lugar donde está el profesor orientando su curso, sí tienen que haber unos acuerdos como comunidad, como colectivo, que está responsable de un proyecto, tanto en construcción como ya en implementación. Entonces, esos son asuntos que hay que conversar y hay que construir de manera cooperada, porque algunos abiertamente plantean, es que yo tengo libertad de cátedra y el curso lo defino yo. Yo creo que ahí es donde está, para eso es la tramitación de las pluralidades, para llegar no necesariamente a consensos, pero sí a algunos acuerdos que nos identifiquen como colectivo, sobre todo pues en función de los lineamientos que da el enfoque. Entonces, en este caso, cómo operacionalizarlo a través de cursos selectivos y complementarios. Por ejemplo, en la facultad esto ha sido un punto interesante porque en el programa no había ningún curso electivo, todos absolutamente obligatorios, ni tampoco cursos complementarios. Se deja, por ejemplo, en un semestre, un último semestre, electivo todo, donde los estudiantes pueden profundizar en diferentes asuntos, entre ellos en cursos coterminales para poder hacer posteriormente una maestría o una especialización, los convenios, las posibilidades de negociación. Esto es un trabajo bastante duro, digamos, con pues duro, pero a la vez muy bonito y satisfactorio con los profes, de esas posibilidades de negociar tiempos, actividades, trabajos, pero también tiene que ver con lo administrativo, porque si entonces decimos que vamos a tener en cuenta los diferentes ritmos, habría que pensar y cuáles son las alternativas para aquellos que no alcanzan a hacer los aprendizajes y a desarrollar las capacidades en los 5 meses que tiene el semestre. ¿Qué alternativas hay para decir es que este hace las cosas muy bien, pero va a su propio ritmo, o va a un ritmo que es consecuente con
con su propia subjetividad. ¿Qué estrategias ofrece la universidad o la facultad o la escuela para flexibilizar, por ejemplo, en ese sentido? La disposición de estrategias no sincrónicas, etcétera, etcétera. No sé si algún comentario aporte hasta el momento. Profes. Sí, Ofelia, aquí estamos. Ay, Y acá el sí. profesor, Como yo no lo veo, pienso que se fueron. el profesor Didier levantó la mano. Profe Didier. Adelante, profe. Didier, no lo escuchamos. Aquí estoy. Profe, no, muchas gracias. Espero que le haya acabado de ir bien con su teléfono. A mí en estos días también el mío se me embrujó y me tocó exorcizarlo en una ponchera con agua. Ay, Así no puede ser, lo no. ahogué, claro, con un exorcismo completo. Y Le saqué el entonces, demonio que después, llevaba adentro. no. No, profe, lo que pasa es que usted empieza a tocar asuntos como en la vía de resoluciones, no solamente en el plano de las conceptuaciones y de las ideaciones del mundo y de la universidad, sino que también empieza a tocar caminos que a mi parecer ya se van poniendo en una perspectiva como de concreción de ideas. Si bien este camino siempre va a ser, como usted lo llama, una enunciación, hay que irle poniendo a ese camino como de alguna manera etapas y momentos. Me refiero específicamente a la discusión sobre las estrategias para el desarrollo de los principios curriculares. Pronto estaremos nuevamente conversando con los profesores para poder llegar a acuerdos en la constitución de equipos que puedan estudiar con más detalle cómo cada una de esas estrategias para el desarrollo de los principios curriculares, lo que hemos venido llamando principios curriculares, como la flexibilidad la que usted pone como ejemplo ahí, puedan entenderse en la propuesta curricular nuestra como elementos que permitan realmente innovación y que se ajusten a las perspectivas que plantea el enfoque de desarrollo de capacidades. Parece que ahí va a haber una posibilidad de diálogo muy bonita entre las dos unidades académicas, lo creo yo, porque el problema no solo es un problema específico de odontología o archivística o bibliotecología, sino que es un problema, diríamos, global a la comprensión de lo que la universidad es hoy. Ciertamente, profe, normalmente lo que yo he venido conociendo, la formulación en los PEP de esas estrategias para el desarrollo de principios curriculares, se vuelve una enunciación que bien podría cogerse una tijera grande y uno la encontraría pegada así como un chicle en todos los PEP del país, pero nunca aterrizada al ser de la universidad, al proyecto histórico de la universidad, que incluso no respeta la dimensión de universidad pública, que no respeta la historia de cada una de las universidades públicas y que si no nos ponemos pilas termina por irrespetar como tantas cosas lo que es el ser mismo de nuestra Universidad de Antioquia y de la escuela y de la facultad y de todo lo que le ponga por delante. O sea que mi intervención son dos vías, pues, y sintetizo. Primero, en encontrar muy favorable, yo creo que muy impulsador, muy provocador lo que usted nos está proponiendo en el plano de las ideas, tanto como en el plano de lo práctico, porque ya nos permite ir comprendiendo que nuestra voz no es una voz que queda enunciada en una nube, sino que baja a nuestras prácticas. Profe, muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias por el complemento que hace. Y a propósito, digamos, de esos principios, es muy bonito poderlos llevar ya, digamos, a la parte operativa y sobre todo que se conviertan también en objeto de evaluación. Es decir, que finalizado un semestre, finalizado un programa, se pueda trabajar, bueno, el programa realmente se desarrolló atendiendo, pues, teniendo en cuenta los principios, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta de la pertinencia, que es un principio que también, del que se habla mucho, pero se queda en el plano de lo conceptual, poder tener esas estrategias, digamos, para
mirar si sí hay correspondencia entre los procesos desarrollados y las problemáticas reales que hay frente para el programa que se está desarrollando, frente al programa que se está desarrollando, si son significativos los aprendizajes, el impacto logrado. Y esto, pues digamos, algunas de esas cosas se pueden recoger, por ejemplo, en los procesos de autoevaluación que se hacen para acreditación, para renovación de registro y todo, pero debería ser una práctica no solamente con esa intención, sino una práctica de estar revisando qué tan pertinente nos vamos volviendo con el tiempo. Esos programas efectivamente sí están respondiendo a las expectativas del contexto, de los egresados, de los empleadores, de las fuerzas vivas del contexto, y si solamente nos estamos yendo por el lado de los empleadores, porque ahí es donde hay que empezar a matizar ciertos asuntos, porque incluso nosotros hemos tenido conversaciones muy interesantes con los empleadores en ese sentido, ¿cierto? Porque sí, hoy lo que se está demandando es esto, es por ejemplo, el caso de odontología, la estética, la no sé qué, pero también hay unas apuestas de facultad frente a eso, y hay unas posturas frente a eso, entonces es como que a la vez también se va haciendo de alguna manera pedagogía en esos otros espacios, no con muchos logros como uno quisiera, pero ahí se va yendo. Bueno, en lo referente, digamos, a lo que son las decisiones didácticas, todo esto que tiene que ver con decisiones didácticas, las decisiones sobre las áreas formativas, los problemas de formación, posturas, diseños de curso, otros tipos de componentes, todo lo que tiene que ver con la evaluación. Entonces, la evaluación, enseguida pues hablamos un poco de esto, aunque esto como es tan largo, pues es un poco complejo y se nos va yendo el tiempo. Hablemos un poco aquí de la evaluación. Tiene que ver con la evaluación que sea consecuente con la metodología. O sea, no tiene sentido que se evalúe, que haya metodologías flexibles y diversas y abiertas, y que se llegue a una evaluación ya a través de la aplicación de un test o un formulario. Entonces también la evaluación debe ser flexible, inclusiva, teniendo en cuenta los ritmos, los intereses, el tipo de conocimiento. Aquí hay que ajustar, pues al tener en cuenta el enfoque, que hacer ajustes en las políticas evaluativas, en la adecuación de formatos, incluso ahí tenemos algunos asuntos con las plataformas, digamos, que tiene la universidad, porque este tipo de propuestas curriculares pues requerirían otro tipo de ajustes pues en las plataformas, en los formatos y demás. La evaluación tendrá que ser formativa, o sea, que esté orientada no solamente a si pasa o se queda, sino a que el estudiante y profesor puedan revisar, puedan valorar, puedan tomar decisiones, pero también procesual, porque recuerden, y la vez pasada habíamos hablado, las metodologías, que ese tránsito que sí o sí hay que dar de dictar clase a generar situaciones de aprendizaje. Entonces, en una situación de aprendizaje que tiene un momento digamos, de apertura, de provocación, de profundización, de integración y de agenciamiento, en cada uno de esos procesos es posible evaluar para no dejar la evaluación para lo último, ¿cierto? Que sea integral, entonces habría que evaluar ese desarrollo de esas capacidades laborales en relación con todas las demás capacidades de acuerdo a las diferentes dimensiones, porque entonces eso sería muy inconsecuente. O sea, solo le evalúo lo técnico, pero estuvimos diciendo todo el tiempo que era una formación integral. Entonces, ese es un tránsito muy importante que hay que dar, porque entonces creemos que evaluar lo otro como lo consigue, pues nosotros no, pero algunos profes consideran que lo otro, como es lo blando, lo débil, lo que es relleno, y los estudiantes también, entonces se cree que si se evalúan ciertas cosas, entonces se va a perder la posibilidad de evaluar lo técnico.
Ahí hay que evaluar de manera conjunta lo técnico, lo científico, con lo otro, con las otras dimensiones de lo humano, por eso que estamos diciendo que es la formación del ser humano. Lo participativo, aquí la inclusión de la autoevaluación y la coevaluación por pares también es una cosa supremamente importante desde un enfoque como el de las capacidades. Y esa evaluación debe estar orientada a evidenciar los resultados de aprendizaje propuestos, es decir, evidenciarlos y poder trabajar en función de aquello que no se logró, si hay el espacio pues para lograrlo. No sé, profes, ya se está casi terminando, todavía nos faltan cosas, pero no sé si dejamos y conversamos y en otro momento nos encontramos nuevamente. Yo con mucho gusto, pues, yo disfruto mucho aquí este encuentro con ustedes, pero no quiero pues cansarlos, sino como que hablemos un poquito para hacer el cierre, ya digamos de esto, porque nos faltan varias cosas de la parte metodológica, de la parte que ya pues nosotros hemos ido avanzando en ese sentido, pero pues el tiempo ya es demasiado corto para esto. Ofelia, yo siento que con esto efectivamente pues el tiempo pasa rápido y sabemos que siguen surgiendo preguntas y preguntas muy vinculadas a cómo ir aterrizando el enfoque de las capacidades en la propuesta curricular que estamos construyendo, ¿cierto? Yo creo que ahí podríamos mirar ya, creo que podemos conversar también con Doris y con Camilo, mirar también con ustedes, porque yo siento que tenemos que pasar a como otro tipo de estrategia, pensando más en un tipo taller, pensar en una estrategia de taller donde pudiéramos también tener un espacio inicial como de situar, pero de ir mostrando cómo ir construyendo. Yo creo que es una conversación, Ofelia, que podemos tener. Igual yo voy conversando con Camilo, con Doris, también con el profesor Didier, como coordinador del componente pedagógico, para que busquemos quizás alternativas. Siempre será un placer escucharla por la claridad, por la precisión, pero también por la profundidad. Y yo siento que eso es un asunto súper valioso. Pero no quiero que nos gastemos estos 5 minutos como con esto que podemos resolver en estos días o más adelante, sino que quiero también plantearle a los profes quién quiere hacer un comentario o algunos comentarios adicionales como a partir de lo que ha planteado la profesora Ofelia el día de hoy. Bueno, por acá el profe Didier nos deja unos comentarios que ha sido pues muy grato y útil escucharla, Ofelia, a nuestras necesidades. Estamos muy pendientes de seguir en conversación. Mil gracias. El espacio de taller podría ser para el desarrollo de los principios curriculares. También podría ser. Bueno, le voy a dar entonces la palabra al profesor Camilo, el jefe de formación académica. Camilo. Gracias, profesora. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Bueno, profe Ofelia, yo siempre termino diciéndole a usted que mil gracias y en especial por el interés que usted tiene en nuestra escuela. Yo definitivamente siento que usted tiene en su cabeza y en su corazón 2 unidades académicas en lugar de solo una. Y eso siempre lo valoraré y sé que lo valoramos todos en nuestra escuela, profe, para arrancar. Luego, con el tema metodológico que se estaba discutiendo, yo creo, y el profe Didier seguramente me dirá si es posible que las siguientes conversaciones que podamos tener puedan ir articuladas con el trabajo que el componente pedagógico, curricular didáctico y de evaluación de nuestro proyecto está desarrollando. En algún momento podamos hacer un trabajo conjunto con la profe Ofelia, profe Didier, lo dejo ahí en borrador. Bien, por un lado. Por otro, creo que definitivamente nos deja muchísimas preguntas, como bien lo decía la profesora Edilma, hay muchos asuntos por resolver, porque cuando la escuela decide enmarcarse en este tipo de fundamentación para poder apostar a su nuevo proyecto pedagógico, a su nuevo proyecto curricular pues, de forma integral, pues claro que eso rompe con muchos asuntos tradicionales que hemos venido trabajando. Entonces hay muchas cosas por resolver, relacionamiento con la administración central, con las políticas públicas, profesores, estudiantes, qué actividades hacer, por ejemplo, con los chicos que entran a primeros semestres cuando vienen con una formación precedente
que viene, digamos, establecida de otra forma muy distante quizás de lo que nosotros apostamos con capacidades. ¿Será que tenemos que hacer algo distinto aparte de las asignaturas regulares que vamos a tener en el plan de estudios? No sé, reitero muchos interrogantes, y allá acompaño a la profe Dilma, que son muchos asuntos por resolver. Cada día traerá su afán, es un proyecto de largo aliento, claramente. Luego también, sí creo, como bien lo mencionaba, lo dejaba saber la profesora Natalia, esta es una apuesta que de alguna forma ya en la universidad tiene cabida, y un poco también haciéndole el juego a las lógicas y a las exigencias que tenemos desde el sistema, usando esa etiqueta que el profe Didier puso en el chat. Nosotros hemos, creo que como universidad, aprendido a manejar este tipo de situaciones y no permitirnos la instrumentalización de las apuestas pedagógicas que tenemos. De hecho, yo me pongo a pensar, y nosotros hoy en día, al día de hoy, no tenemos una apuesta de este tipo ya estructurada como una apuesta formativa con base en las capacidades, y estoy seguro que haciendo una recolección de experiencias tenemos muchas iniciativas que están completamente en concordancia con este tipo de posturas, y ya están siendo desarrolladas. Entonces creo que hay ambiente además en la escuela, hay una posibilidad materializable de desarrollar este tipo de enfoque. Y me interesa muchísimo, para cerrar, qué pena que me extendí un poco, esa relación dialógica cuando tenemos posturas diversas. Ya lo mencioné en relación con los estudiantes, con, digamos, el tipo de formación que hayan recibido de forma precedente. Asimismo, los profes que tengan una comprensión distinta del proceso educativo, y que eso es respetable, ya se estableció, ya lo dijeron varios de ustedes. Luego también la lógica que se tenga desde la administración en relación con este tipo de posturas. Ahorita creo que tenemos una vicerrectoría de docencia bastante favorable a ella, pero quizás en otro momento no sea así. ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de tensiones, ese tipo de relaciones que demuestren que definitivamente tenemos la capacidad para dialogar y no competir o no luchar, y no evangelizar, que fue otro término que leí por parte de la profe Natalia? Bueno, creo que no, son muchos los temas a abordar, como dice la profe Ofelia, son muchísimos los aspectos a desarrollar en el camino. Es un proyecto de largo aliento definitivamente, y las conversaciones deben continuar. Cierro de nuevo con el agradecimiento, profe Ofelia, a la profe Giselle, por disponer de este espacio que ya hacía ratico no lo podíamos tener. Qué bueno, qué tarde tan amena por este lado. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, profes, a ustedes muchísimas gracias, los aportes, me llevo también muchas inquietudes. Me gustaría, Giselle, que me compartieras las observaciones, comentarios que hay en el chat, porque yo no lo podía ver, ahorita era que estaba leyendo algunos. Y bueno, también para mí, para mi equipo de trabajo, esto es muy importante. Y bueno, cuenten con nosotras, Lady y Elizabeth. Pues hoy no pudieron venir, pero en otro momento también nos podrán acompañar, pero les digo, este es un trabajo de equipo. Y sí, totalmente de acuerdo que los que no piensan como nosotros, o los que de pronto no están de acuerdo con el enfoque, no pueden ser los enemigos. No, esto tiene que ser, lo tenemos que manejar de una manera consecuente con lo que estamos diciendo. Es la apertura, el reconocimiento de la diversidad, y lo que tenemos que hacer es muy inteligentes para generar estrategias que vayan permitiendo que esas personas que de pronto no logran comprender de una vez o por cualquier circunstancia, pues vayan adhiriendo, pero de una manera grata y no como forzada. Nada forzado funciona, genera antes muchos conflictos y demás. Esto es un asunto que hay que empezar a mostrar como resultados, experiencias, iniciativas. Lo que dijo el profe me parece absolutamente importante. Es como empezar a recoger, a recuperar todas aquellas iniciativas, porque eso anima muchísimo a las personas. Incluso muchos de los que pueden que no estén ni de acuerdo con el enfoque hacen cosas sin darse cuenta. Entonces, que efectivamente sí tienen algunos elementos comunes con el enfoque. Entonces, ese tipo de iniciativas, cuando se recogen, se socializan, ayudan muchísimo a que otros se animen y a construir sinergias. Muchísimas gracias. Cuentan entonces pues con nuestra disposición pues como para seguir en esta construcción conjunta, y bueno, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, profesora Ofelia. Agradecemos a todos los profesores
por conectarse a este espacio. Su presencia fue muy importante y también nuestro especial agradecimiento a la profesora Ofelia por aceptar la invitación a este lunes curricular. Queremos decirles que desde Comunicaciones de la EIB vamos a seguir acompañando a la profesora Giselle en estos espacios convocados por Innovación Curricular. Que tengan muy buena tarde todos. Buenas tardes. No, chao. Hasta luego y muchas gracias. Hasta Feliz luego, tarde. muchas gracias a todos. Bueno, ustedes también, chao. Chao. Hasta pronto. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.